Hola, saludos, mi nombre es José Daniel Ballestero, cursante de la Unidad Curricular Biotecnología, Ambiente y Sociedad de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira. El día de hoy les estaré hablando un poco acerca de la fitorremediación, el uso de las plantas hiperacumuladoras para la descontaminación de metales pesados. Y bueno, para iniciar es importante conceptualizar este término. La fitorremediación es una estrategia de la bioremediación que utiliza plantas para mejorar la calidad de los suelos, de las aguas y sedimentos contaminados, aprovechando así la capacidad que tienen algunas plantas para extraer, acumular y estabilizar metales pesados en sus tejidos, reduciendo así la contaminación de suelos y aguas de forma sostenible. Dentro de la fitorremediación existen diferentes técnicas o métodos fitotecnológicos, de los cuales destacan la fitoextracción, la cual se conoce como la plantación de un cultivo de una especie que se sabe que recoge los contaminantes en los brotes y hojas de la planta, la cosecha del cultivo y la posterior eliminación de la contaminación. Además, la fitoextracción destaca por emplear especies hiperacumuladoras capaces de concentrar metales en hojas y tallos, los cuales se cosechan y se disponen adecuadamente, cerrando el ciclo de descontaminación. Este método crea un gran número de plantas y contaminantes que son normalmente metales, que deben transportarse para su eliminación o reciclaje. A diferencia de los métodos de degradación destructiva, en comparación con la excavación y el vertido, este método deja una cantidad significativamente menor por retirar. En este método, las raíces de las plantas absorben los contaminantes y los transfieren al interior de las plantas. Estos contaminantes se eliminan durante la cosecha. Además, la biomasa de la planta puede utilizarse como recurso. Un ejemplo es la presencia de selenio, que puede ser aprovechado como alimento para animales. Otra de las técnicas fitotecnológicas es la fitoestabilización. Es cuando un contaminante puede inmovilizarse en el suelo mediante la absorción y acumulación radicular. Cuando hablamos del término de absorción radicular, nos estamos refiriendo a la capacidad que tienen las plantas de absorber los nutrientes por sus raíces. Y bueno, para detener el movimiento de contaminantes a través de la dispersión del suelo, la dispersión y la erosión hídrica, es necesario que requiere utilizar la absorción radicular. Esta técnica se produce a través de la microbiología del suelo, la actividad de las zonas de las raíces y de la alteración del entorno del suelo o la actividad de los contaminantes. Esta técnica presenta ciertos beneficios y desventajas. Dentro de los beneficios se puede mencionar lo que es el tratamiento de lodos y sedimentos. Es menos costosa y menos perjudicial, y además no requiere eliminación de residuos peligrosos ni biomasa. Pero dentro de sus desventajas se encuentra que pueden alterar la solubilidad, la movilidad de metales y la disociación de compuestos orgánicos. También es posible que se requiera una fertilización extensa o enmiendas del suelo, y se debe monitorear la solubilidad y la lixiviación de los metales. Bueno, por otro lado tenemos la rizofiltración. Este método se basa en la acumulación de contaminantes en las raíces y su posterior recolección mediante técnicas de cultivo hidropónico, en este caso sin suelo, lo que lo diferencia de la fitoextracción. Es útil para eliminar los contaminantes metálicos del agua y se ha demostrado ser eficiente también para la remoción de radionúclidos. Y bueno, como dato importante, tenemos que las plantas terrestres generalmente eliminan más contaminantes que las plantas acuáticas. Además, dependiendo del contaminante, puede ocurrir procesos de captura, concentración y transporte. Dentro de las ventajas que presenta esta técnica tenemos que puede ser in situ, como el caso de la utilización de balsas flotantes, o ex situ, un sistema de tanque diseñado. Dentro de sus desventajas destaca que se requiere recolección y remoción periódica de la planta. También se debe ajustar el pH y tiene un sistema bien diseñado para controlar la concentración y el flujo caudal. Dentro de los metales que se desean extraer se encuentran principalmente el plomo, el cobre, el níquel, el zinc y el cromo. En esta técnica ocurre la contención de contaminantes, o sea, la inmovilización de los metales.
y se acumulan dentro de la planta. Luego los contaminantes se eliminan físicamente de la planta. Existen diferentes medios para el desarrollo de esta técnica, de los cuales destacan las aguas subterráneas, superficiales y las extraídas. Para que el sistema de la planta absorba el contaminante debe estar en disolución. Una de las técnicas más conocidas es la rizodegradación. Esta se encuentra acelerada por la presencia de la zona radicular. Es la actividad microbiana que se descompone los contaminantes orgánicos del suelo. Este método es compatible con la bioremediación in situ asistida por plantas que se ayuda de la rizosfera, en un subconjunto de la biotecnología medioambiental. Y ocurren diferentes procesos como el aumento de la población microbiana, ocurre una mayor biodegradación de contaminantes orgánicos en el suelo, también ocurre la destrucción de contaminantes in situ, es probable que se trasladen a las plantas o a la atmósfera, y también la mineralización de contaminantes. En cuanto a la estructura del suelo, las condiciones de humedad pueden limitar la profundidad de las raíces y se requiere fertilización adicional porque los exudados pueden estimular microorganismos no degradantes. En cuanto a su origen y eficacia de los exudados de las raíces y las enzimas pueden variar mucho entre las especies. Uno de los ejemplos es el extracto de menta verde. Continuando un poco con la temática, tenemos la técnica de fitodegradación. Definiendo un poco esta técnica, en ella ocurre la descomposición de los contaminantes ingeridos por las plantas mediante mecanismos metabólicos internos, y también es conocida como fitotransformación. En ella también ocurre la descomposición de contaminantes, en este caso externos a la planta, debido a la acción de sustancias químicas y exudados fabricados por las plantas. Al igual que las técnicas anteriores, esta presenta beneficios y desventajas. Dentro de los beneficios tenemos que las enzimas derivadas de plantas pueden degradar tanto municiones, herbicidas y solventes clorados. Las plantas pueden crecer tanto en suelos estériles como en suelos fértiles. Necesita una limpieza de agua superficial y posee altos niveles de contaminantes. Sin embargo, presenta una serie de desventajas, dentro de las cuales tenemos la destrucción de contaminantes sea incierta, productos de degradación tóxicos o intermedios, y es complejo determinar la presencia o identidad de los metabolitos dentro de una planta. Y por último tenemos la fitovolatilización. En ella las plantas liberan sustancias tóxicas a la atmósfera. El suelo, los sedimentos y los lodos fitovolatilizan. Las plantas degradan sustancias tóxicas como pesticidas y herbicidas. Dentro de las ventajas que posee esta técnica está el tratamiento al mercurio elemental, y también los contaminantes o metabolitos ambientales pueden estar sujetos a procesos de degradación natural más eficientes y rápidos. Dentro de sus desventajas destaca lo que es el tejido vegetal, que tiene niveles bajos de metabolitos. El contaminante puede acumularse en la vegetación y transmitirse como frutas o madera, y algunos de los contaminantes pueden liberarse a la atmósfera. La fitovolatilización presenta métodos orgánicos contaminantes orgánicos e inorgánicos. Dentro de los contaminantes orgánicos tenemos los disolventes clorados como el TCA, el TCE y el CTE. Y dentro de los contaminantes inorgánicos se menciona el selenio y el mercurio. Junto con él, el arsénico, pueden formar especies metiladas volátiles. Continuando un poco con el tema, les hablaré ahora acerca de los mecanismos fisiológicos. En esta parte describiré cómo las plantas absorben, transportan y almacenan los metales. En primer lugar, ocurre una absorción radicular. Las raíces son el primer punto de contacto con los metales en el suelo o agua. Luego existen los exudados radiculares. Las plantas liberan ácidos orgánicos como el ácido cítrico o oxálico, que movilizan metales al formar complejos solubles. Luego ocurre los transportadores de membranas. Las proteínas naturales facilitan la entrada de metales como zinc, hierro, cadmio y magnesio a través de la membrana plasmática. Luego ocurre una competencia iónica. Algunos metales entran por canales diseñados para nutrientes esenciales como el cadmio, que compite con el calcio. Luego de la absorción radicular ocurre un transporte interno. Una vez dentro de la raíz, los metales deben moverse hacia los tejidos superiores. En
esta parte entra en juego el xilema y el problema. Los metales se transportan principalmente por el xilema, acompañados por moléculas quelantes como ácidos orgánicos o aminoácidos. Ocurre una quelación intracelular. Las plantas sintetizan fitogelatina y metalotioneinas, péptidos que se unen a los metales para evitar toxicidad y facilitar su transporte seguro. Y por último, algunos metales se encapsulan en vesículas para su traslado sin dañar estructuras celulares. La última fase es el almacenamiento y detoxificación. El destino final de los metales suele ser el tejido foliar o vacuolas celulares. En las vacuolas son compartimentos claves donde los metales se almacenan en forma quelada, aislados del citoplasma. En el proceso de modificación de la pared celular, algunas plantas refuerzan sus paredes con lignina o pectinas que inmovilizan metales en la apoplasto. Expresión genética especializada. Las hiperacumuladoras activan genes específicos que aumentan la tolerancia y capacidad de almacenamiento para transporte activo hacia vacuolas. En esta sección se describe el uso de especies vegetales de plantas hiperacumuladoras metales a través de una tabla tipo matriz, donde se describe la especie, qué metales acumula, la aplicación típica y unas notas técnicas. Tenemos en primer lugar la teibicata. Dentro de los metales acumulados se encuentra principalmente el arsénico, que es aplicable en aguas subterráneas y suelo minero, y uno de los ejemplos es el leche hiperacumulador, que tolera hasta 2500 miligramos por kilogramo de arsénico. En segundo lugar tenemos al acero morfeo. Dentro de sus metales se encuentran el zinc y el cadmio, es utilizado en zonas agrícolas contaminadas y tiene una alta eficiencia en suelos subtropicales, además de poseer un crecimiento rápido. El Helianthus annus. Dentro de los metales acumulados se encuentra el plomo y el cadmio. Este es aplicado en zonas urbanas industriales y es un tipo de girasol que produce buena biomasa a ella para fitoextracción. La Populus deltoides, dentro de sus metales se encuentra el mercurio y el plomo, comúnmente en zonas de humedales y zonas ribereñas. Este es un árbol de rápido crecimiento y es útil en fitogeneración asistida. La Vitellaria sisaminoides es ideal para generación de metales como el cromo, níquel, plomo y zinc. Es aplicable en taludes, en canales y zonas erosionadas. Este tipo posee un sistema radicular profundo que estabiliza suelos contaminados. Y por último tenemos la China Principe, posee metales como mercurio, cadmio y plomo. Este se encuentra en cuerpos de agua contaminados y también es conocida como jacinto de agua, que tiene una alta capacidad de absorción en ambientes acuáticos. Por último, se nos presenta un cuadro comparativo entre la fitorremediación versus otras técnicas fitotecnológicas. En cuestiones de costo, tiempo, sostenibilidad, impacto ambiental y aplicabilidad. En primer lugar, tenemos que la fitorremediación, su costo es de bajo a medio, requiere tiempo pero pocos insumos. La excavación y la remoción tienen un alto costo, pero este incluye maquinaria, transporte y disposición final. Dentro de las observaciones clave tenemos que la excavación puede superar los $100 por metro cuadrado dependiendo del tipo de residuo. En cuestión de tiempo, la fitorremediación está en un rango de medio a largo plazo, que puede durar de meses a años. La excavación y remoción pueden durar corto tiempo, días o semanas. Y la excavación es inmediata, pero no trata el problema de raíz. En cuanto a la sostenibilidad, la fitorremediación tiene una sostenibilidad alta. Utiliza técnica in situ que mejora la biodiversidad y estructura del suelo, mientras que la excavación tiene una sostenibilidad baja. Esta genera residuos, altera ecosistemas y requiere relleno. La fitorremediación puede integrarse a paisajismos urbanos agrícolas. En cuanto al impacto ambiental, la fitorremediación es positivo, ya que reduce erosión, mejora la calidad del aire y captura carbono. En el caso de la excavación y la remoción es negativo debido a que emisiones por maquinaria y pérdida de suelo fértil.
También puede generar lixiviados si no se detiene de forma adecuada. En cuanto a la aplicabilidad, la fitorremediación es ideal para contaminaciones difusas y moderadas, mientras que la excavación y remoción es útil en casos extremos o urgentes. Lo ideal es la combinación de ambas técnicas, ya que puede ser viable en diferentes fases. Hola, saludos, mi nombre es José Daniel Ballesteros, cursante de